Claro, Edgar, muchas gracias. Bueno, primero, gracias por la oportunidad y que este mensaje y esta bonita tertulia contigo pueda llegar a los corazones y a las mentes de los padres y jóvenes también. Dicho esto, voy a tomar tu palabra que no siempre los disparadores para anestesiar los sentidos de las personas en las drogas, en el abuso del alcohol o en cualquier otro tipo de adicción, ahora que han salido tantas formas de adicción, no necesariamente es por la ausencia de los padres, porque los padres podrían físicamente estar o tener una familia constituida, pero eso no necesariamente te va a librar de poder caer en este tipo de conductas adictivas y que luego se convierten en dependencias que terminan en desastres no solamente personales, sino también familiares y sociales. Entonces, en ese sentido, pues yo podría decirte que teniendo presencia de, inclusive hasta de mi abuela, que en paz descanse, que fue quien estaba siempre con nosotros, eso no determinó que yo haya tenido que pasar por ciertas situaciones que me llevaron a buscar que huir y tener un miedo de no poder contarle a mis padres lo que estaba ocurriendo. Y muchas veces esto ocurre porque no hay ese acercamiento y esa comunicación de los padres con los hijos, ¿verdad? Y esto hizo de que yo no pueda comunicar lo que me estaba ocurriendo, lo que me ocurría, ¿verdad? Tanto así de que en mi niñez, casi a los 10, 11 años, yo sufrí tocamientos sexuales por un familiar cercano quien se supone debía de cuidar de mí y de mis hermanos y que lejos de ello, pobre él, seguramente que le habrá tocado vivir también, tuvo esa conducta de tener tocamientos y de cosas sexuales conmigo a una edad en la que yo no comprendía nada, ¿no? Gracias a Dios, no se materializó esos tocamientos en una violación propiamente dicha. Sin embargo, me trastocó las emociones. En ese momento yo no identificaba lo que sentía, pero hubo un rompimiento en esa unidad que debe haber de hijo con madre, de hijo con padre, ¿no? Entonces, hizo de que yo me aislara, aunque siempre fui una persona muy sociable, muy comunicativa. Esto también hizo de que yo no pudiera comunicarme bien en las exposiciones en el colegio, tenía mucho miedo hablar en público, siempre huía de este tipo de responsabilidades. Y claro, yo de muy joven, a los 14 años, cuando tuve ese primer amor tan bonito, que a veces ni siquiera tiene que ver con tocamientos de mano o de besos, y fue ahí donde yo, por un familiar de ella, tuve contacto por primera vez con la droga. Y no la dejé más por muchos años. Y eso, bueno, ciertamente me llevó a adquirir otro tipo de conductas, a pesar de que mis padres son decentes, son buenos padres en sí mismos, pero creo yo que la falta de educación en valores morales, espirituales, inclusive educativos, podría decir yo, desde el punto de vista familia, no permitió que yo pudiera superar por mucho tiempo esa frustración, esa impotencia, ese reclamo a la familia de donde estuvieron en ese momento. Y claro, hoy hay multifamilias. En los últimos 40 años, nuestra sociedad a nivel mundial se ha ido disgregando. Si bien es cierto, existe el milagro, que todavía hay vocaciones de todo tipo, ¿verdad? No deja de crecer las cifras de soledad, de abandono familiar, de divorcios, que incluso es donde más debemos poner atención para que estos divorcios, en caso se den y que sean inevitables, porque nuestra naturaleza humana probablemente nos lleva a ello. Saber que no se puede romper la institucionalidad de la familia. Los errores son personales, pero ese sentido de la familia es el que no se debe perder, porque ahí es donde los niños se sienten culpables y empiezan a buscar dónde encontrar el amor o el afecto, y lo encuentran en situaciones o en cosas o en personas
que también están en situaciones iguales o peores y que nos vende un consumismo, un placer que no es el amor y que luego terminan en una insatisfacción que luego se deriva, valga la redundancia, en conductas adictivas, ya sea marihuana, ya sea cocaína, abuso del alcohol, anfetaminas, dependencia al sexo. Creo que me voy a adelantar mucho, pero a ver, una familia, ¿no? Son unos papás, ¿cómo hablar con sus hijos de este tema? Y por ejemplo, pues tú que fuiste niño, pues ¿a qué le recomendarías a los chavos si ya empiezan a meterse en esos temas? O sea, ¿cómo empezar a tocar el tema con los papás? Bueno, en primer lugar, yo me pongo en el contexto de niño, como bien lo dices, y a veces no es posible que un niño se abra con un padre o con su madre por miedo al castigo, por vergüenza, sí, o incluso porque cree o siente que su padre o su madre no tienen la moral de repente y creen ellos que esa es la forma de llamar la atención o de castigarlos y sin embargo pueden tener la posibilidad de buscar a su maestro del colegio, a su psicóloga del colegio, quizás al padre de su mejor amigo, al capellán de su colegio. O sea, siempre hay alguien con la que uno puede recurrir, quizás su mejor amigo del colegio, y este le contará a la mamá, y de pronto esta madre puede tener cómo llegar al padre o a la madre de ese niño. O sea, hay mil formas. Lo que no podemos hacer, Edgar, es quedarnos callados. Y yo era un niño muy tímido, en mi vida no me he peleado en la calle, sin embargo, el temor no fue un limitante para que yo no avance en mi carrera de consumo de drogas y cometa actos delictivos. Creo yo que Dios me permitió a mí vivir estas cosas y de no lastimar a nadie, a pesar que en un tiempo determinado yo expendía estas sustancias psicoactivas, inclusive a jóvenes universitarios. Claro, yo no les llevaba, pero ellos sabían que este señor vendía la droga y venían a mí. Bueno, es lo mismo. Sin embargo, tenía algunas limitaciones. Nunca vendí droga a un menor de edad, nunca vendí droga a alguien que ya no consuma drogas en sí mismo. O sea, nunca inicié, por decirlo así, a alguien en las drogas. E incluso en ese mundo rechazaba cualquier tipo de violencia física de un hombre con una mujer. Entré en un mundo bien oscuro y sórdido, donde inclusive tuve una relación cercana, amical, con una adicta que era prostituta y que tenía una relación con un delincuente. Y que en su momento yo que sentí que mi vida corría peligro, mi vida, ¿ok? Siempre tuve miedo a cualquier daño personal o a terceros. Llegó un momento en que cuando yo sentía de que la justicia iba a caer hacia mi persona, por todo lo que yo hacía y a lo que me dedicaba, decidí no más expender la droga a la sociedad. Y en la culpa en la que me encontraba y en la frustración, ya yo estaba casado y tenía una hija de meses, y después de haber pasado por internamientos, por tratamientos de rehabilitación en diferentes centros de rehabilitación y en los 3 hospitales de salud mental que hay en los 4 de Lima, donde tengo historia clínica en todos, y no poder encontrar la recuperación, fue que me sumergí más en el consumo de drogas hasta el punto de estar en situación de calle. Fue ahí donde llegó el momento donde a la mamá de mis hijos, mi ex esposa, una gran mujer, ella fue un pilar importante y fundamental para mi recuperación, porque nunca me abandonó, siempre estuvo ahí. Y bueno, entonces le dije, mira, Rosana, yo ya he probado todo, te consta, no hay nada que me saque de la droga. Si existe un Dios, bueno, habrá que conocerlo porque ya no hay más que hacer. Ahora lo sé, ya adulto, con más de 50 años, no tiene una unidad familiar, una unidad de vida o ciertos valores fundamentales o ese amor de Dios a través de los padres, a través de la misma sociedad, de los profesores. Es difícil
poder conocer a Dios. Sí. Entonces, alguien tiene que llevarte a Dios, alguien tiene que darte a conocer a Dios. En mi desesperación, yo solamente dije, si existe, bueno, habrá que conocerlo porque no tengo otra cosa más que probar que hacer. He pasado por los hospitales del Estado, profesionales, tratamiento psiquiátrico, y no hay nada y no quiero morir. Había pasado por una tuberculosis, producto de esto, y fíjate tú la experiencia, qué bonita, porque mi ex esposa me trajo, sin conocer, a un pastor evangélico, y este me llevó a su iglesia, pero yo no sentí que era el lugar. Los respeto mucho, los quiero mucho también, conozco a muchos de ellos que son grandes personas, y yo dije no, mi hija que hoy tiene 27 años, tenía casi 4 años, la cogí, la cargué y nos fuimos caminando a la parroquia más cercana de donde vivíamos, donde me acerco y converso con la secretaria del párroco y le digo, mira, mi nombre es Walter Sánchez, quiero hablar con el padre. Las cosas de Dios son así, el padre me atendió, yo solo estaba casado por civil, me dijo, yo no te puedo confesar, pero te puedo escuchar y te puedo orientar. Mi nombre es Eulogio Herrán Pastor, soy el párroco de la parroquia, y ese día todo cambió, Edgar. El padre me dijo, te conté mi historia, mi vida, y le dije, padre, realmente si Dios existe, pues preséntemelo porque yo no quiero morir, le dije. Y me escuchó y me dijo, bueno, él tenía un oratorio y me dijo, vente a las 6 de la mañana a rezar conmigo. Nunca más volví a pisar un hospital psiquiátrico, nunca más volví a ir a un centro de rehabilitación, y mi rehabilitación fue en el oratorio, en el sagrario, escuchando el evangelio diario, el hablar con Dios, rezando los laudes, escuchando misa, rezando el rosario en la gruta que había ahí frente a la parroquia. Han pasado casi 23 años. Hoy el padre Eulogio creo que goza de la presencia de Dios, ya falleció hace un poco de tiempo. Por todas las cosas que pasé y por lo enfermo que estuve, yo podría decirte que nadie sale, si no es por algo totalmente fuera de lo humano hasta lo científico, porque solo me quedaba morir. Y cuando la gente tiene la oportunidad de leer mi historia, me dicen, es imposible, Walter, que tú hayas vivido eso, que haya sido eso. Y entonces esa sorpresa ciertamente me sigue llenando de compromiso para seguir trabajando en la medida de lo que yo pueda, porque hoy lo que el mundo está padeciendo es de buenos profesionales que tengan el amor de Dios y que tengan claros sobre estos principios, que al margen de que todos queremos llegar al cielo, aunque no todos lleguemos, por lo menos luchemos para que este mundo sea un poco mejor, ¿no? Yo sigo viviendo la espiritualidad de la obra y en mis estructuras se escucha el evangelio del día de la obra, 10 minutos con Jesús, yo tengo mi camino, mi surco, mi forja, hago mi rosario, o sea, tengo mi plan de vida. Y es lo que nosotros enseñamos en el centro de rehabilitación a los chicos también, porque se los digo claramente, todo el tratamiento integral que tienen es bueno y es parte de la convivencia diaria, pero el soporte de sus vidas es la vida espiritual y es el vivir de cara a Dios en medio de nuestras dificultades, de nuestros errores, de nuestros defectos, de nuestros pecados. Y todos somos el personaje del Evangelio. Todos somos Bartimeo, todos somos el hombre de la mano tullida. Cuando Jesús le dice, ¿quieres que te cure? Extiende tu mano. O sea, Jesús no te va a estirar la mano. Tú tienes que estirar la mano, tienes que buscar los medios propios o de terceros, pero tenemos que tener una participación. Dios nos da la gracia, pero el trabajo hay que hacerlo uno. Aquí hay un tema fundamental, querido Edgar, que te voy a decir. La enfermedad de la adicción es una enfermedad de todas las enfermedades que existen. Cáncer, vamos a ponerle, páncreas, útero, mama, colon, lo que tú quieras. Que si a alguien le detectan una de estas enfermedades, va al médico, se hace la quimioterapia y busca de 1000 formas salvar su vida. Pero en la gran mayoría, esta enfermedad de la adicción es una enfermedad de todas las anteriores donde el enfermo le gusta su enfermedad, quiere estar enfermo. Desgraciadamente es así. Entonces, si yo no tomo la decisión de aferrarme a la vida y quiero castigarme y castigar a los demás con mi enfermedad, poco o nada pueden hacer los demás más que rezar por él. Porque en el camino es posible que logremos que quiera, pero si no lo sacamos de ese entorno de consumo de drogas, de ese entorno social
que lo está matando y que lo está destruyendo, difícilmente vamos a poder desintoxicarlo y lograr que tenga un momento de lucidez mental donde busquemos que él quiera curarse. Oye, Walter, para terminar, ¿cuántos libros tienes escritos? Mira, yo tengo un libro recién escrito que habla sobre mi testimonio de vida desde los 14 años hasta los 29 años, 1999, donde dejo las drogas y conozco al padre Eulogio. Pero tengo que escribir el segundo libro, que ya es a partir de ahí hasta la fecha. Todo el trabajo que hemos venido haciendo, los apostolados y también testimonios de personas que hoy gozan de 18, 15, 18 años de haber superado el alcoholismo, la drogadicción, la ludopatía y otras cosas más, ¿no? Qué bueno. Ese será un segundo libro. Y ese libro, o sea, serviría como para alguna persona que se ha metido en estos temas, como que recapacite y corrige el rumbo. Sí, claro. Ok, perfecto. Oye, última pregunta que te hago, y ya con eso termino. A ver, un papá que sabe que su hijo consume drogas, ¿qué le recomiendas que haga? Bueno, lo primero que hay que entender que es una enfermedad. Y como enfermedad que es, tú no puedes gritarle a una persona que tiene diabetes, oye, ¿por qué tienes diabetes? Eres malo por tener diabetes. Lo mismo es con la adicción. Tenemos que tener claro que la enfermedad de la adicción, aunque los daños que causa son violentos, no tenemos que enfrentar a la persona que tiene este tipo de problema. El amor, la comprensión, el cariño, cargar la cruz con él es lo mejor. Que no quiere decir consentir, que no quiere decir permitir. Pues yo realmente te quiero agradecer pues esta casi hora que nos echamos platicando, pues realmente creo que fue muy provechosa, creo que más de alguno pues nos puede servir porque creo que todo el mundo tenemos conocidos cerca o lejos y escuchar esto y sobre todo creo que lo más importante es saber que al final de cuentas lo que no vamos a poder hacer nosotros, el amor de Dios sí lo va a poder hacer. Claro que sí, claro que sí. Y nada, está a disposición, el libro no está para la venta, está para obsequiarlo y a quien tú puedas compartir el texto del libro que te envié por correo, hazlo sin ningún problema, tienes toda la libertad. No tiene un corte, no tiene un corte económico. Momento, nosotros lo ponemos en venta ese libro, tiene que ser para que con ese recurso alguien pueda acceder a una rehabilitación porque no tiene los medios, pero no tiene un beneficio personal. Así que nada, hay que usar lo que se pueda y que puede eso ser el inicio de alguien que puede de repente querer cambiar. Muchas gracias por la oportunidad y ha sido un gusto conocerte y gracias por la entrevista. Muchas gracias, Walter, y pues gracias también, aquí te mandan, gracias por ese trabajo, el testimonio y bendiciones. Muy amable, Walter, nos estamos viendo.